Gracias por estar una vez más acá conmigo. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y esta sesión está vinculada especialmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Procesal Penal, en la sección S, y al público en general. Esta sesión del día de hoy, como ya les dije, pues destinada a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela. Aquí tengo como una especie de problemito técnico. La verdad, déjenme tratar de solventarlo. Ahora sí. Hoy, 12 de diciembre de 2022. Clases esta, decía yo, que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, y a los efectos de querer suscribirse al mismo y encontrar la respuesta frente a problemas vinculados al derecho penal, al derecho procesal penal, al derecho penal constitucional. Clases estas que están en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, como ya se los he mencionado. Bueno, estamos abordando lo relativo a esa categoría muy precisa que yo me he empeñado en denominar debido proceso extensivo. Es decir, normas distintas al artículo 49 de la propia Constitución que regulan el proceso, específicamente atinente al proceso penal venezolano. Ya en las sesiones anteriores, y los que no lo han visto, bueno, ingresen a mi canal para tratar de ubicar las otras sesiones al llamado debido proceso extensivo en Venezuela. Ya en las otras sesiones hemos abordado lo relativo a la vinculación de los artículos 2, el Estado social de derecho y de justicia con respecto al proceso penal, al artículo 19, aquel que nos habla de la llamada progresividad de los derechos fundamentales, el artículo 21 de nuestra Constitución, aquel que atiende al concepto de la igualdad ciudadana ante la ley, lo cual ya ha sido explicado, y el artículo 22 de nuestra Constitución, aquel que alude a la llamada reconocimiento de los derechos fundamentales independientemente de su positivización. Entonces, hoy nos ocupa casi que individualmente, vamos a tratar de salir de este tema, que es sumamente importante, es la fuente convencional de derecho procesal penal. La fuente convencional, atendiendo al artículo 23 de nuestra Constitución. Recuerden ustedes que este concepto de la fuente del derecho y sobre todo de la fuente del derecho adjetivo, bueno, se ubica en la propia ideación que hizo Hans Kelsen de su famosa pirámide, en la cual en la cúspide de todo ese esquema está la Constitución. La Constitución, en el caso venezolano, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual lo reafirma el artículo 7 de la propia Constitución, la Constitución como norma suprema. Inclusive por ahí el artículo 335, cuando habla de que el intérprete de la Constitución en la sala constitucional habla del máximo intérprete del sentido y alcance de normas, principios y valores, aludiendo a la propia Constitución. Por debajo de esa Constitución, ¿verdad? Uno diría, en una perspectiva regular, normal del asunto, nos vamos a encontrar con las leyes orgánicas. Esas leyes, el carácter de orgánico es porque desarrollan normas, principios o valores constitucionales. Cuando ustedes vean que una ley se denomina orgánica, es porque está desarrollando normas, principios o valores constitucionales. Bueno, ¿cuál otro más que el propio Código Orgánico Procesal Penal? ¿Y por qué sería orgánico? Bueno, porque la propia Constitución, en el artículo 49, ubica lo que se denomina el
ubica el concepto de debido proceso. Y si el propio artículo 49 establece la noción de debido proceso, por lo tanto, un poquito como medio engripado, no sé, como que me quiere dar, cuando paré la cámara porque estaba estornudando. Entonces, de alguna forma, si el artículo 49 desarrolla la noción de debido proceso, la norma, la ley, que de alguna forma instrumentaliza, por no decir la palabra, reglamenta esa previsión del debido proceso en la Constitución, pues debe tener el carácter orgánico. Pero recuerden que aquí nos estamos circunscribiendo a normas distintas al artículo 49 de la Constitución que regulan el proceso. Entonces, ley, constitución, ley orgánica, ley especial. Bueno, sería una ley especial cuando desarrolla un tema muy específico. Por ejemplo, el objeto a regular es algo muy específico. Uno pudiera decir, bueno, cuando se está regulando los delitos de violencia de género o el procedimiento en violencia de género o el sistema penal de responsabilidad del adolescente o la justicia militar, entonces debería ser una ley especial. Pero fíjate que no es así. Casi que al lado del Código Orgánico Procesal Penal nos encontramos con el Código Orgánico de Justicia Militar, que establece los delitos, aspectos sustantivos, y establece también el procedimiento en el ámbito de la justicia militar. También es orgánico la ley orgánica de protección de niños, niñas y adolescentes, que es una ley compleja, no porque sea difícil, sino porque desarrolla aspectos sustantivos y aspectos adjetivos. Aspectos sustantivos que podrían ser en el ámbito del derecho civil, que es la protección de niños, niñas y adolescentes, pero también procedimientos en el ámbito civil. Pero en el ámbito penal también establece los delitos que afecten a los menores, delitos contra la integridad, la libertad, los derechos de los menores, donde los menores sean víctimas, adolescentes, niños, niñas, pero también establece el procedimiento del llamado sistema penal de responsabilidad del adolescente, es decir, del enjuiciamiento del adolescente que ha cometido delito, bien sea contra menores o bien sea contra adultos. De igual forma, es orgánica la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Es una ley compleja, de nuevo, porque reconoce, establece aspectos sustantivos, tipifica delitos, los delitos de violencia de género, pero también hace taxativo el procedimiento especial para el enjuiciamiento de los delitos de violencia de género. Fíjense que están como al lado del Código Orgánico Procesal Penal. La especialidad atiende a la existencia de fueros procesales dentro de esas leyes. El fuero militar, el fuero del sistema penal de responsabilidad del adolescente, el llamado interés superior del niño, porque en realidad quien es responsable es el adolescente mayor de 14 años y menor de 18 años. El niño jamás podría ser responsable. Pero ¿a qué viene todo esto? Bueno, viene que esa es la concepción clásica del asunto. Es decir, la Constitución, las leyes orgánicas, dentro de las cuales está el Código Orgánico y estas otras leyes orgánicas, leyes especiales, y por ahí va descendiendo las fuentes del derecho. Se habla de la doctrina, es decir, las opiniones, criterios de juristas consagrados, y se habla también de la jurisprudencia, es decir, los criterios que surjan de los tribunales, que en el caso, digamos, penal, se ubique en un doble sentido. No solamente la jurisprudencia que provendría de los tribunales, si es pacífica, constante, ininterrumpida, sino el jurisdatio que proviene de la Sala Constitucional, conforme lo establece el artículo 335 de la Constitución y la propia ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Pero rebobino, porque entre la Constitución y las leyes orgánicas, dentro de esas fuentes de derecho, lo vamos a encontrar ese derecho de origen convencional. Convencional porque alude a los tratados, convenios y acuerdos internacionales que haya suscrito Venezuela.
Esos convenios, acuerdos, tratados, están descritos en el artículo 23 de la Constitución. Fíjate que saltamos del 22, es decir, la existencia de los derechos fundamentales independientemente de su consagración, de su positivización, y ahora estamos abordando el artículo 23, es decir, los convenios internacionales como fuente de derecho. Esos convenios internacionales, y no sé si esta clase ya yo la di, pero en todo caso me ubico en contexto, pueden ser de carácter bilaterales o multilaterales. Bilaterales entre dos países o multilaterales entre varios países o un país y un organismo multilateral, como por ejemplo la OIT, las Naciones Unidas, el Tratado de la Organización de Comercio Internacional, en fin. La Constitución, en el artículo 23, pareciera darnos una interpretación inadecuada en el sentido de que los instrumentos internacionales irían a estar por encima de la propia Constitución. Y no es así. Es decir, cuando se habla en el artículo 23 del reconocimiento de los derechos fundamentales, que surge a partir del propio texto de la Constitución, lo que alude a la idea es que esos instrumentos internacionales se constitucionalizan, están al mismo nivel de la Constitución. Como que si tú agarrases la Constitución y al lado agarras una engrapadora, ¿verdad? Y le engraparas los instrumentos internacionales y se da lo que se denomina el efecto acordeón. Es decir, se extiende el ámbito de la propia Constitución para incorporar a su mismo nivel, no una supraconstitucionalidad, sino al mismo nivel esos instrumentos internacionales. Esos instrumentos internacionales que tendrían una vinculación con respecto al caso venezolano o al derecho procesal penal, bueno, son muchos, ya creo que lo hemos abordado en pasadas sesiones. Por ejemplo, la Convención de los Derechos del Hombre, Naciones Unidas, 1947, la Convención Americana de los Derechos del Hombre, Bogotá, 1948, el Pacto de San José de los Derechos Civiles y Políticos, especialmente en lo que atiende al caso del proceso penal y al enjuiciamiento, su famoso artículo 8, el artículo 8 del Pacto de San José, que más o menos dicho artículo reconoce, ¿verdad?, todas estas garantías vinculadas al proceso. Antiguamente, uno era muy efusivo en el tema de abordar los instrumentos internacionales, porque no había un reconocimiento, digamos, constitucional a ese nivel de extensión como pudieran estar los instrumentos internacionales. Pero en honor a la verdad, debo decir que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela incorpora muchos de esos instrumentos internacionales en su texto, inclusive en abundancia, y por lo cual basta con invocar las garantías, ese carácter prolífico de las garantías procesales que están en la propia Constitución para de alguna forma atisbar, auscultar uno de esos derechos que estaban presentes en los convenios internacionales. Fíjense que yo les estoy hablando de un debido proceso extensivo, es decir, normas distintas al artículo 49 que reconocen el proceso, pero que obviamente el propio artículo 49 da un reconocimiento, digamos, mucho más sistemático a todas estas garantías que tienen que ver con respecto, que atienden al proceso. Creo que todavía me siguen escuchando a pesar de las campanadas que se escuchan cercanamente en atención a la invitación a una actividad religiosa al mismo momento que estamos dando esta clase. Recordemos que estamos en diciembre y lo cual la oportunidad se hace propicia. Ahora bien, hay un instrumento internacional que sí es de primer orden y que está vinculado muy netamente al tema del proceso penal, que es lo que se había anunciado para la clase de hoy, la sesión de hoy. El Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional.
creo que la oportunidad la pintan calva, ¿verdad? En el sentido de creer muchos de ustedes que una corte penal internacional, la existencia de una corte penal internacional que se encuentra regulado por un estatuto internacional reconocido por muchos países, es algo de la inherente materia de nuestra asignatura. Es algo que tiene que ver muy concretamente, muy pivotalmente en el ámbito de nuestra asignatura Derecho Procesal Penal. Un poco de historia, si es que no se los he relatado con anterioridad. La historia de la humanidad es una historia de conflictos bélicos. Cuando alguien estudia historia universal, casi que prácticamente lo que está abordando es la historia de grandes batallas, de grandes acontecimientos bélicos, diezmar poblaciones importantes, ciudades importantes, naciones enteras. Bueno, desde la antigüedad, qué sé yo, las guerras jónicas, las guerras de conquista, durante la Edad Media, todo lo que está vinculado a las guerras de dominación de los estados nacionales. Luego, la colonización que hizo Europa de muchos continentes completos y estas cruentas batallas y guerras, por ejemplo, en el caso venezolano, desde 1812, ¿verdad? En la búsqueda de nuestra independencia. Eso ocurrió en buena parte del mundo. El siglo XIX fue un siglo particularmente cruento, no menos que el XX. Ese siglo XX donde casi todos los que están aquí presentes en esta reunión han nacido, o algunos los más jóvenes ya nacieron en el siglo XXI, pero ese siglo XX, allí está la Primera Guerra Mundial del año 1914 al año 1918. Una guerra muy cruenta, se empezó a utilizar los gases tóxicos, etcétera. Se creía que iba a haber entreguerras, porque si ya estoy diciendo entreguerras es porque allí amenazaba otra nueva guerra, la Segunda Guerra Mundial, pero ese periodo entre guerras, diríamos entre el 18 y el año 1938, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, bueno, fue una especie de oasis, una especie de hiato ahí de tranquilidad, donde de alguna forma lo que después sería las Naciones Unidas se intentó, la llamada Sociedad de las Naciones, pero allí nos encontrábamos el nacimiento del eje del mal, el nacionalsocialismo de Adolfo Hitler en Alemania y también el fascismo italiano, el imperio del sol naciente allá en Japón, estructurados, unidos, y Hitler comienza esa guerra cruenta, tratando o conquistando, invadiendo buena parte del continente europeo. Luego se incorpora a los Estados Unidos en el año 1941 por el bombardeo a finales de 1941 de Pearl Harbor, y los campos de concentración en la Alemania nazi, Lidice, Treblinka, Auschwitz, millones de judíos, de polacos, de comunistas, de homosexuales, diezmados en los campos de concentración. Una guerra muy cruenta en donde el desprecio a la raza humana estaba allí presente. Ya no era la simple individualización del bien jurídico vida. Esa guerra terminó también de una forma evidentemente cruenta. Los bombardeos norteamericanos en Hiroshima, Nagasaki, hizo que definitivamente ese eje del mal integrado por estas fuerzas del fascismo y del nazismo fueran derrotadas finalmente. Y ahí se dijo, oye, hay que crear tribunales internacionales en la protección de los derechos humanos, porque lo que allí ocurrió no debería volver a ocurrir. Ya no es solamente la simple concepción del bien jurídico vida, sancionable por la vía de los clásicos delitos del homicidio, las lesiones, sino el desprecio a la propia raza humana. Tribunales se crearon, digamos, ex post, después que el hecho se realizó. Los tribunales de Nuremberg,
los tribunales de Tokio, donde muchos de estos criminales de guerra fueron sancionados, otros no tanto. También en Tokio, en lo que se refiere a la actuación del imperio japonés, la toma allí del control por parte del general MacArthur a partir de 1945. Claro, no se enjuició a todos los que estaban. Por ejemplo, el emperador Hirohito jamás fue enjuiciado. Ya saben que Hitler se suicida con su amante y hasta un perrito mataron allí, un perro pastor alemán que no venía nada al caso, ¿verdad? Lo mataron ahí en medio del suicidio del cabo austríaco Adolfo Hitler. Pareciera que la creación de estos tribunales ya había dado como una especie de mecanismo de prevención para que no se volviera a ocurrir. Y no fue así. Todavía quedaban allí guerras en ese siglo XX. La guerra de Corea, la guerra de Vietnam, cruentas ambas. Total que en los años 90, a un secretario general de las Naciones Unidas de origen africano, Kofi Annan, promovió la idea de crear una Corte Penal Internacional, un Tribunal Penal Internacional, que enjuiciara crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes contra los derechos humanos. Es decir, no se vayan a confundir con la concepción clásica de la justicia penal, digamos, universal, que está allí presente en nuestros artículos 3, 4, 5 de nuestro Código Penal. Delitos cometidos, por ejemplo, en alta mar, la piratería o delitos en el extranjero, pero con afectación de Venezuela, por ejemplo, tratando de lograr ese principio de territorialidad en la aplicación de la llamada vigencia espacial de la ley penal. Aquí la concepción, digamos, filosófica del asunto es que estos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, debían ser sancionados irrelevantemente de su enjuiciamiento nacional, porque afecta a la humanidad en un sentido global. Total que 66 países se pusieron de acuerdo y lograron la promulgación, digamos, la elaboración de ese estatuto en Roma que creaba la Corte Penal Internacional. Uno de esos países fue Venezuela. Recuerden el proceso político electoral que se origina en Venezuela en el año 98, con el triunfo en diciembre de Hugo Chávez, luego de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en ese año 99, y por lo tanto el cese de funciones del órgano legislativo nacional, que hasta ese momento era el Congreso de la República. Bueno, el último acto legislativo que hizo el extinto Congreso de la República a comienzos de diciembre de 1999 fue la promulgación, fue la sanción del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, toda vez que Venezuela participó de ese proceso. ¿Saben ustedes lo que pasa a renglón seguido? El 15 de diciembre del año 1999, se acepta por vía de un referéndum aprobatorio la nueva Constitución, que se publica el 30 de diciembre del año 99, se convoca a unas elecciones en ese año 2000, vuelve a ganar el mismo presidente de la República que había ganado en el año 98, Hugo Chávez, y no fue más que en diciembre de 2000 que Hugo Chávez, como presidente de la República, hace publicar en Gaceta Oficial el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. Ese mismo estatuto que hacía un año había sido sancionado como último acto legislativo por el Congreso de la República. Esa promulgación del Estatuto de Roma en diciembre del año 2000, a ello aludiremos en la próxima parte de esta sesión de hoy,
para lo cual les invito se incorporen con las mismas coordenadas con las cuales ingresaron a esta. Gracias.